Hola a todos, bienvenidos a la clase 14, espacio síncrono del 30 de agosto del 2024. Vamos a comenzar con esta presentación, con este slide que ya hemos visto en espacios anteriores, donde recreamos cada uno de los pasos que se ven involucrados en el flujo de desarrollo de un modelo de principio a fin, comenzando con la preparación de, de los datos hasta el deploy y el monitoreo que bien estuvimos viendo en la clase pasada en un pipeline de Airflow. Si recuerdan, la ejecución del pipeline paso a paso se dio con éxito y terminamos en el punto donde estábamos deployando el modelo en una API online y quedamos en continuar justo en la clase de hoy con lo que sería el monitoreo de métricas para validar en producción que el modelo impacte de la mejor manera posible. Recuerden que en cada uno de estos pasos se pudieran ver involucrados diferentes equipos, pero noten ustedes, como lo dije antes, que el que más rango de acción tiene es el equipo de gobierno de modelos y justamente una de sus partes importantes es justamente validar en ese dashboard de monitoreo que las métricas que se construyeron para el modelo impacten, nos permitan analizar si el modelo a lo largo del tiempo de su vida útil productiva viene impactando de la mejor manera posible. ¿A fin de qué? A fin de detectar posibles degradaciones del modelo. Cuando el modelo se comienza a degradar, en ese momento hay que volver atrás para detectar en qué parte se degradó, qué está provocando que el modelo comience a andar mal. Puede ser que la data venga mal calculada, puede ser que la data venga nula o vacía, puede ser que se haya roto algo a nivel de ingeniería de features, etcétera. Lo importante es detectar a tiempo y de forma temprana para tomar acciones que permitan rescatar el modelo. En caso tal de no rescatarse con lo que está, con lo que existe, con la data previa, seguramente va a haber que hacer un reentrenamiento del modelo con nueva data. Bien, para no profundizar, para no quedarnos acá con temas que ya de pronto conocen o hemos visto en clases previas, vamos directamente al punto que queremos introducir hoy, que es Evidently como plataforma colaborativa. Fíjense que es una plataforma que me permite evaluar, probar y monitorear todos los productos que yo que pueda desarrollar y que consuman algún componente de inteligencia artificial. Fíjense que es una plataforma que es paga para consumir alguno de sus propósitos o recursos. Si hago clic aquí donde dice pricing, vamos a ver que eh, hay ciertos tipos de productos, combos, ofertas, etcétera. Fíjense que para el efecto, para personas que desarrollan, dice completamente gratis, pero porque Evidently me permite a mí a través de una biblioteca de Python construir justamente este dashboard de monitoreo de forma programática, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Entonces, si no quieres de pronto tener que programar o quieres que eh, de pronto usar la plataforma de Evidently de forma visual con todas las capacidades gráficas que te provee, seguramente vas a tener que adquirir o es una forma de usarla adquiriendo un plan de estos que tienes acá que posiblemente tengan algún valor monetario, pero para otros tantos que de pronto no quieren o que no desean pagar, pueden bien usar todas las bondades que de forma gratis me provee a mi Evidently, pero como dije antes, para usar o para consumir esto, seguramente vas a tener que hacerlo programáticamente y lo vas a tener que programar usando el conjunto o el set de bibliotecas de Python que te provee la herramienta. Hay un caso en particular, que yo se los voy a mostrar más adelante. Este es el mismo flujo que les mostraba antes, donde eh, paso a paso se viene desarrollando, se construyó un modelo
hasta llegar al punto donde el modelo se sirve, se publica, se deploya en algún momento y a partir de ahí justamente comienza lo que es hacer monitoreo del performance del modelo. ¿Para qué se hace esto? Bueno, básicamente para recrear lo que viene a continuación en esta imagen que está bastante clara. Son dos curvas, una línea actual roja y una línea de predicción que es la línea punteada. Pero observen ustedes dónde está la flecha. En algún momento puede ser que se comiencen a separar las líneas porque posiblemente ya la predicción se comienza a desviar. En ese punto tengo que tomar una acción de recuperación del modelo. Pero si no fuera porque tengo una métrica previamente levantada, porque tengo un indicador, porque tengo un dashboard que me permite a mí visualizar esta separación, pues si no lo tengo, seguramente no me voy a dar cuenta. Por eso la importancia de tener esta herramienta de monitoreo al final del ejercicio del desarrollo de un modelo. Es imposible, como dije antes, tratar de detectarme, el modelo se va a romper quizás y no me voy a dar cuenta yo. Seguramente se va a dar cuenta el usuario, el consumidor. Es decir, si construí el modelo para alguien, posiblemente esta persona cuando comienza a darse cuenta que le estoy otorgando créditos a la persona menos indicada o cuando comience a otorgar productos, cuando comience a lanzar campañas de retención a personas que realmente no se iban a ir, entonces me van a dar, seguramente me van a llamar, me van a decir, el modelo que me hiciste o que me construiste realmente no están dando de la mejor manera posible. Pero yo no debo esperar que realmente sea el negocio quien me lo comunique, sino yo poder detectarlo a tiempo y tomar una acción temprana. Para eso entonces pues ya les voy a mostrar acá cómo lo hacemos o cómo lo vamos a hacer con Evidently. Otra página que les voy a mostrar es esta que está acá. Aquí hay igual de ellos, es un ejercicio que ellos plantean de principio a fin, es un ejercicio donde ellos toman unos datos de prueba y luego, dependiendo de la métrica que quieras levantar, sea KS, sea PCI o cualquiera de estas instancias, te permiten a partir de un set de datos o set poblacional construir este, data artificial y provocar artificialmente que ocurra o que se dé algún tipo de desviación o de desvío para que luego con la misma herramienta te permitan detectar o que tú puedas visualizar en qué momento del ejercicio se produce o se detecta el drift. Para ello, partiendo de de estos histogramas que ven acá, para tres características distintas, vean que dice Feature 1, Feature 2 y Feature 3, generan artificialmente data, la alteran, fíjense que para alterar o para generar la desviación artificial utilizan una fórmula que es como alterar o multiplicar por utilizar algún factor y multiplicar los valores de las características por ese valor artificial, lo que me va a generar a mí algún tipo de desplazamiento a partir de los datos originales. Es decir, que si yo me voy nuevamente a estos datos que fueron el punto de partida del ejercicio, van a ver que en algún momento van a notar algunas barras de diferente color. Fíjense que si ampliamos o hacemos un poco de zoom acá, van a ver que dice referencia y dice current referencia, es la data original, la data de partida a la hora que posiblemente se construyó el modelo, o puede ser data previa de meses anteriores, 3 meses atrás, un mes atrás, y la data current es la data actual, es decir, la data que está ocurriendo hoy. Entonces, artificialmente se genera una data current modificada artificialmente, precisamente con la intención de tratar de identificar o ver si la herramienta detecta que hay algún tipo de desviación. Recuerden que la característica es la misma y en el tiempo, poblacionalmente, la característica debe ser, o sea, la población debe ser exactamente igual. Si sucediese que la población para la característica cambia, varía, entonces quizás el impacto predictivo del modelo no esté
o no se vaya a dar de la mejor manera. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen que yo tengo que las personas que más aplican a créditos o las personas que más gozan de algún beneficio crediticio son las personas comprendidas en un rango etario, por ejemplo, entre 40 y 50 años. Y esto ha permanecido así durante los últimos 5 años. Pero, ¿qué pasa si en un mes cualquiera, el próximo mes, podemos ver que ese rango cambió? Es decir, podemos ver que si analizamos los datos, todas las personas que gozaron de ese beneficio no fueron estas entre 40 y 50 que tradicionalmente venía sucediendo en los últimos 4 o 5 años, sino cambió. Posiblemente ahora sean jóvenes de entre 20 y 30 años. Entonces puede ser que efectivamente se esté dando ese fenómeno de cambio, o puede ser que la data, por algún tipo de error, se esté calculando de forma incorrecta. Entonces ahí justamente la herramienta es la que te va a decir a ti, ojo, estoy notando una desviación entre lo que aprendí a ver durante 5 años contra lo que estoy viendo realmente ahora. Entonces, ustedes como expertos, ustedes van a tratar de entender si el fenómeno se está dando porque efectivamente están cambiando las cosas ahora, o es que hubo un mal cálculo en los datos que se están generando. Bueno, igual les voy a compartir esto para que analicen un poco, y lo importante acá es que ellos dejan para correr todo el ejercicio una notebook de Jupyter Lab, de Colab, para que analicen y corran paso a paso. La notebook está perfecta, está excelente para que puedan analizar todo lo que está pasando adentro, desde el momento que se generan los datos, la generación artificialmente del drift o la desviación, hasta las conclusiones que sacan en la notebook. Luego tengo una notebook acá, tengo una página también de ellos donde ellos recrean, explican, identifican todas las posibles métricas que puedes llegar a usar en la herramienta, y te dan los umbrales para los que ellos consideran son correctos a la hora de decidir si ocurre, por ejemplo, vamos a seleccionar una al azar, vamos a escoger PSI, que es Population Stability Index, que es una de las métricas más utilizadas en la industria. Básicamente dice que se utiliza para data eh, tabular, bien sea numérica o categórica. Te dice el cálculo de la métrica, o a partir de esta métrica en particular se detecta PSI cuando el umbral, o cuando el cálculo, cuando el valor de PSI supera un umbral que tú puedes establecer, pero que ellos recomiendan que sea mayor que 0.1. Es decir, cuando calcules, o cuando, ahora voy a mostrar una página donde hacen un ejercicio donde calculan el valor del PSI, pero para efectos de cálculo por default, por defecto, normalmente recomiendan que hay drift detectado en los cálculos cuando el valor de la métrica es mayor o igual a 0.1. Cuando es menor o igual a 0.1, pues la data está bien. Cuando comparo una muestra con otra, puedo decir que si el PSI es menor que 0.1, no hay ningún tipo de problema. Si es mayor que 0.1, pues puedo tomar algún tipo de decisión. Eh, Hay quienes, si analizan matemáticamente el cálculo de PCI en otras literaturas, en otros artículos, hay gente que dice, estudiosos de la métrica, pues consideran que entre 0 y 0,1 no pasa nada, que entre 0,1 y 0,2 pues es a observar, es una precaución, es una alerta amarilla, y dicen, y hay otros que creen que a partir de 0.2 y en adelante posiblemente o definitivamente sí se da
una desviación cuando se evalúa con esta métrica en particular. Les voy a compartir este ejercicio para que se den cuenta. En este ejercicio se enuncia matemáticamente o estadísticamente cómo se calcularía el PSI. El PSI, si es de forma continua, pues una integral indefinida donde se resta una muestra de otra y se multiplica por el cociente de ambas muestras. Y básicamente, si es una forma discreta, es una sumatoria que me permite a mí hacer también la diferencia entre dos muestras multiplicado por el cociente o por el logaritmo natural del cociente entre ellas. Vamos a verlo aquí gráficamente. Imaginen que tienen varias características. Tengo auto, crédito, etcétera, y otras tantas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de ellas. Como son distribuciones, son porcentuales o son porcentajes, la sumatoria de estos porcentajes debe ser 100% para A y para B. Fíjense que la línea rayada te indica que es un baseline, que es una muestra de datos que se tomó en algún punto de partida cuando se construyó el modelo. Y la línea, en este caso púrpura, es la data actual. Entonces, básicamente, si recuerdan la fórmula, es restar una de otra multiplicado por el cociente de una o de la primera de ellas entre la segunda. Entonces, imagínense que para una característica tengo la característica que se llama car. Aquí todos son valores numéricos, cabe recalcar, no son categóricos. Y si yo resto, por ejemplo, el porcentaje de ocurrencia, también pueden ser categóricas, ojo, porque acá ya está plasmado de forma porcentual. Entonces, si yo resto 10 menos 8, esto me da 2%, y el logaritmo natural de dividir 10 entre 8 me da 0.223. Cuando multiplico 2 por 0.223, el resultado es 0.04. Asimismo voy a hacer con todas las demás. Fíjense el caso siguiente, donde la primera es más pequeña que la segunda. 5 menos 9 me da menos 4. Pero justamente cuando calculo un logaritmo natural de un cociente donde el numerador es más pequeño que el denominador, esto me va a dar menos 0.588. Al multiplicar efectivamente dos valores negativos, el resultado va a ser 0.024. Y así para todas las demás. Es decir, voy a comenzar a hacer el mismo ejercicio para todas las columnas. Multiplico una con otra por el logaritmo natural de dividir la primera entre la segunda. Al final voy a sumar todos estos valores y fíjense que me da al final 0.098. Si recordamos lo que decía Evidently para PSI, ellos dicen que se detecta drift cuando el valor del PSI es mayor o igual que 0.1. Efectivamente, para efecto de este cálculo dio 0.098. Es decir, pudiéramos concluir que no hay drift en este ejercicio o las muestras, pese a que acá quizás en esta, la que dice vacaciones, quizás hay un poquito de diferencia entre el baseline y la producción actual, pero más de ahí creo que no, lo demás está bastante parejo y por eso es que no. Sin embargo, ojo, es una recomendación del constructor de la métrica, por eso decía, en algún momento yo llegué a revisar otro artículo y sugerían drift cuando el valor del PSI calculado era mayor que 0.02, es decir, mayor que 0.2, quise decir. Que, entre 0.2 y 0.1, como dije antes, era nada más que para estar alerta, porque posiblemente ibas a saltar a una desviación futura, y si era menor que 0.1, pues estábamos tranquilos porque seguramente no había grandes cosas a considerar, posiblemente no había drift en la población. El decidir si hay entre 0.1 y 0.2 o después de 0.2 queda muy del lado del analista o del negocio, del negocio para el cual se esté desarrollando el producto. Entonces, para ir concluyendo acá, tienen una herramienta
que para propósito de interfaz visual seguramente hay que pagar, pero si desean construir dashboard programáticamente vía Python, no van a tener que pagar nada. Es una herramienta colaborativa que me permite a mí construir y probar cualquier tipo de desarrollo basado con inteligencia artificial o modelos analíticos a través de una interfaz gráfica para la cual yo puedo decidir cuáles métricas utilizar porque ya tienen todo esto precargado o preprogramado para identificar, para programar, para levantar cualquier métrica en particular. Es decir, si se comienzan a revisar, fíjense en todas las que hay KS, el KS es muy utilizado también en la industria porque me permite separar, me dice cuánto es capaz de diferenciarse una muestra con respecto a otra, una clase con respecto a otra. Bueno, y así sucesivamente tengo chi cuadrado, z-test, Wettstein, que es una distancia, así todas las demás. Son muchísimas las que van a conseguir para las cuales te indica a qué tipo de dato aplica, si es categórico, si es numérico. Fíjense que el KS aplica solamente para datos numéricos nada más. El PSI que recién estábamos viendo, básicamente se puede aplicar tanto para variables numéricas como categóricas y en la última columna te ayuda a identificar en qué momento decides que hay o no drift. Por recomendaciones de ellos, te dicen, bueno, a partir de este valor y en adelante, seguramente vas a tener drift, de aquí hacia abajo seguramente no, pero queda muy a criterio de la persona que esté analizando o que esté viendo esto. Bien, ahora, ¿cómo aplicamos esto o cómo llevamos esto a lo que estamos haciendo? Acá les voy a enseñar cómo hacemos, cómo vemos el drift en lo que ya estamos construyendo, es decir, en nuestro modelo de credit risk. Todo esto lo que les voy a mostrar hoy o que lo que van a ver hoy, lo vamos a tratar de agregar al final del pipeline de, de Airflow que vimos la clase pasada. Por ahora se los voy a dar de forma separada, como para que lo analicen, lo vean, lo entiendan. Y luego este codiguito, que fíjense que ahora lo tengo fragmentado en el mismo Visual Studio, pero en celdas. Eh, la próxima clase, después que esto corra, lo vamos a colocar no en forma de celda, sino en un solo código completo y lo vamos a agregar al final del pipeline. Lo vamos a ejecutar como parte del pipeline y vamos a ver qué sucede cuando el pipeline llega a ese momento y dónde se despliega el monitor. Bueno, en- ejecutamos celda por celda. Lo primero que van a hacer, o lo primero, ya yo ejecuté cada celda más temprano. Lo que van a hacer, bueno, es importar el conjunto de bibliotecas que se requieran para levantar Evidently en su entorno de programación. Fíjense que esto es lo que les decía, que Evidently ya tiene su conjunto o set de biblioteca para que corran, para que levanten todo lo que tengan que levantar. Entonces, básicamente, cuando ejecuten esta celdita, lo que están ejecutando es que se importen todas ellas. Si lo quieren hacer en su entorno de programación local, tienen que hacer un pip install, como ya lo han hecho para las otras bibliotecas que hemos utilizado. Y aquí es pip install evidently. Nada más con eso le va a funcionar. Bueno, acá básicamente es una celda que me permite a mí no o ignorar cualquier, a veces corremos una celda y me empieza a imprimir un montón de advertencias, un montón de cosas, como que X cosa está obsoleto o X cosa no te funciona con esta versión porque de pronto ya va a quedar obsoleta y debes cambiar por esta otra. Ese tipo de situaciones las estoy obviando para hacerlo más ágil, siempre y cuando no falle. Si hay un error, definitivamente hay que corregir, pero mientras que sean advertencias, las puedo obviar. En la siguiente celda, se acuerdan que se tomó un dataset crudo que se tuvo que transformar. Nos quedamos definitivamente con las celdas que consideramos o con las características que consideramos iban a ser objeto de la predicción, es decir,
Cuando hicimos todas las transformaciones, me lo voy a tomar un momentito aquí en el codiguito. Cuando vinimos acá al codiguito del pipeline, ¿se acuerdan que en algún momento hicimos todas estas transformaciones que están en el transform del pipeline? Es decir, agregamos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características, más o menos así, pero en algún momento nos quedamos solamente con estas para efectos de hacer la predicción. El ID, la edad, tiempo en el trabajo, cantidad de créditos previos, el promedio de los créditos, si tienes auto o no, y el estatus que va a ser la predicción o que va a ser la columna target. Y esto lo guardamos en un dataset que se llama Transform Dataset Credit Risk MIM CSV. Este señor que está acá es el que luego yo voy a rescatar, o el que estoy rescatando acá, como para levantar si hay drift o no. Fíjense, lo que estoy haciendo es leo ese data frame completo y después en algún momento le suprimo el ID y el estatus porque no me interesa. Yo lo que quiero ver o lo que quiero tratar de detectar es si hay drift o desviaciones en las columnas que me van a servir a mí para hacer la predicción, las que fueron transformadas efectivamente. Si yo corro, fíjense que si yo corro esta columnita en particular y yo luego añado una celdita acá como para ver, porque lo que me interesa es, fíjense, quedarme con la X, que es la que me está, aquí dice Custom DF, porque ese Custom DF se lo paso a X, y si yo quiero ver qué tiene X, yo voy a mostrar acá rápidamente el contenido de X. De esa forma, yo me estoy dando cuenta que X tiene solamente los valores numéricos de lo que a mí me interesa que tenga. Y tiene solamente 100.000 porque creo que yo en alguna parte o en alguna parte de todo lo que hemos hecho, construimos este dataset con solamente 100.000 filas nada más. Y aquí viene la magia, lo cortito, lo chiquito, lo poco que hay que hacer y el poder que tiene Evidently para mostrarme cosas. Solamente lo que tengo que decirle a Evidently es, ármame un reporte. Cuando le paso este método que dice Data Drift Preset, le estoy diciendo a Evidently que levante su reporte y que sea él el que, dependiendo si consigue drift o no, me informe en qué columna lo consiguió y a través de qué métrica. Ojo, todavía no le estoy diciendo a Evidently, dame drift en esta métrica o detéctame drift con esta métrica en particular. Aquí le estoy dejando a su libre albedrío que me diga a mí en qué columna y qué tipo de drift detectó. Fíjense cuántas líneas, una línea, dos líneas, tres líneas y cuatro líneas. Cuando yo corro esta celdita, que la voy a correr acá, fíjense que lo hace muy rápido y apenas lo termine de hacer ya me va a cargar el reporte. Y el reporte me está diciendo a mí que no detectó drift en ninguna. ¿Pero por qué no detecta drift? Se dieron cuenta de esto. La data de referencia, la data vieja es X, es esta misma, y la data actual sigue siendo X. Es decir, es como que estuviese comparando X contra X. Pues estoy haciendo trampas. Estoy comparando A contra A, uno contra uno. Es decir, los mismos datasets. Por eso que, pues, no pasa nada. Esto está hermoso. Fíjense que me detecta más o menos cómo serían los histogramas de cada población. Intentó detectar con algunas, iteró con algunas de las métricas o distancias que vimos previamente, que se las voy a compartir en las páginas, y el score efectivo del cálculo. Si quiero profundizar un poco más, yo me puedo meter acá y donde dice la distribución, se van a dar cuenta que está exactamente igual. La data de referencia versus la data actual. Es decir, son las poblaciones de las edades de las personas que participaron en el riesgo crediticio. Y así, bueno, para todas las demás características, pues hicimos un poco de trampa, comparamos X contra X. Luego, se me ocurrió crear una funcioncita que lo que hace es agarrar tres argumentos. El primer argumento es la data actual, la que voy a transformar artificialmente, y luego le paso dos argumentos más. El primer argumento
lo que me dice a mí es de esa data original, qué porcentaje, si el 25%, si el 50%, o si toda la data la quiero transformar y qué porcentaje de transformación le quiero aplicar, que es el segundo argumento. Cuando yo corro la función, fíjense, este, primero, una forma de transformar o de aplicar una transformación es que yo calculé el promedio de cada una de las columnas. El promedio de las edades son 46 años, el promedio de años en el trabajo son 8.37 y así sucesivamente. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es que ese promedio yo lo voy a multiplicar por un valor cualquiera comprendido entre 0 y 1 y eso se lo voy a sumar a cada columna. Es decir, voy a generar cualquier factor, cualquier este numerito, como para que cuando lo multiplique contra el dato real me genere un ruido, un- algo me esté desviando. ¿Cómo llamo la función? Bueno, sencillamente yo agarro la data original, la copio en otra variable para no perturbar o no dañar esa misma data porque la voy a usar más adelante para comparar la contra ella misma, es decir, lo nuevo que voy a generar lo voy a comparar con la data original, es decir, voy a generar artificialmente una data nueva a partir de la data que ya tengo en X y cuando voy a construir nuevamente el reporte, le voy a pasar justamente esa X y ese new X que estoy generando artificialmente. Pero ese new X, repito, se va a llamar o se va a generar a partir de la función previa que he construido. Como dije antes, le voy a pasar tres valores. El data frame que quiero cambiar, el new X, que es la copia de X, uno para decir que quiero modificar toda la data en su totalidad y el 0.5, este que está acá, es un dato que me va a servir a mí para que a partir del promedio de cada una de las características, ese valor en particular que me dio lo multiplico por 0.5 y luego que lo multiplique con 0.5 se lo sumo al valor real. Es decir, que si yo tengo la edad de una persona que efectivamente puede ser de pronto 30 años, en el otro dataset va a ser la edad de esa persona, va a ser 30 más el promedio de la edad de todas las personas, que es 46 multiplicado por 0,5. Imagínense que aquí fuese 47 o aquí fuese 47 para redondear. Entonces sería 47 por 0,5 multiplicado por 30, que es la edad. Entonces, de esa forma yo estoy generando una nueva edad que puede ser 70, 80, generada artificialmente con una edad inicial que fue más o menos 30, que fue 30. Entonces, básicamente, para que tengan una idea, lo que estoy sencillamente generando un valor para que en el otro dataset, al multiplicar ese valorcito, ese numerito por ese dato real, me altere ese valor real y el dashboard pueda generar un ruido. Ustedes pueden hacer acá lo que quieran, pueden multiplicar por 0.5, por 1.5, por 3. Lo que quiero es que hagan o que visualicen, que entiendan que lo que estamos es tratando de alterar una muestra para comparar con la otra. ¿Por qué hacemos esto? Porque efectivamente no tenemos por ahora una forma de generar nueva data para este dataset o este ejercicio. Entonces lo que quiero que entiendan es que estamos recreando la generación de nueva data. Es decir, lo que está llegando ahora, imaginen que, que la data de referencia va a ser el X, que ya ustedes saben que es el X que tengo hoy, pero este nuevo X o este new X que estoy generando a partir de ahora, es un new X que estoy construyendo artificialmente, que me representa a mí lo que sería una nueva data completa para cada característica para comparar lo que tuve antes contra lo que estoy generando artificialmente hoy. Entonces, eh, eso es X contra new X. Cuando corro esto y genero nuevamente el nuevo reporte, fíjense qué interesante que Evidently me dice de las 5 columnas
encontré drift en 5 columnas. Es decir, está muy mal esto porque artificialmente rompí todo y cuando comienzo a ver la distribución, fíjense lo que me está mostrando Evidenly, me está diciendo, oye, tu data de referencias son las barras negras y lo que generamos artificialmente son las barras rojas. Es decir, aquí es donde entonces el equipo de gobierno de modelos de la empresa, de la industria, de donde trabajemos, va a decir, con estos datos el modelo no me va a dar la misma predicción que antes. Es decir, si efectivamente las personas que tenían 40 años en el momento en que se entrena el modelo, que es la referencia, son las personas que de pronto pagan los préstamos, o las que tienen entre 40 y 50 son los que pagan, y ahora yo le voy a pasar personas que tengan entre 60 y 70 para que me diga a mí si va a pagar o no. Puede ser que el modelo prediga que estas personas no van a pagar o prediga mal. Es decir, el hecho de que poblacionalmente la data venga cambiada de un mes a otro puede derivar en que las predicciones no se hagan de la manera posible. Es decir, puede ser que yo esté esperando, sin saber, esté esperando que en el siguiente mes, que es este o el próximo, la distribución de la población se comporte de manera igual, pero este cambio provoque que la predicción esperada, es decir, el volumen de crédito que yo iba a dar, el volumen de préstamos que iba a otorgar, el volumen de dinero que yo iba a recuperar, el dinero, la cantidad de personas que yo pensaba retener al haber este cambio, puede ser que el modelo empieza a predecir mal o empieza a dar valores que no son los que yo efectivamente estaba esperando. ¿Qué se hace en este caso? En este caso hay que volver atrás y seguramente si es cierto que los datos están bien calculados, pero que efectivamente las poblaciones están cambiando, seguramente va a haber que hacer un reentrenamiento del modelo con estos datos que ahora comenzaron a llegar de forma cambiada. Bueno, aquí les voy a dejar todo esto para que lo revisen un poco. Pero fíjense que para cerrar un poco ya, porque ya tenemos 37, 38 videos de minutos y después se hace muy complicado subir un video muy grande. Puedo también yo, con la herramienta de monitoreo, que estamos viendo ahora que es Evidently, customizar, personalizar qué métrica yo quiero aplicar para qué columna en particular. Es decir, para la columna Age, yo puede ser que me vaya con KS, para el flag, que si tengo auto propio no con PSI, y así para cualquier columna yo le puedo dar de todas las métricas que les mostré en la lista, puedo seleccionar una cualquiera. Si recuerdan bien, habían unos umbrales y yo puedo decidir qué umbral utilizar para que me diga a mí lo que me dé antes de este umbral no es drift, lo que me da después del umbral sí es drift. Y corro la celda y ahí me va a decir un resultado como este. Por ejemplo, para KS detecté drift con este score que está acá y me calcula el score. Con lo que pasa es que no revisamos el score de el umbral de KS. El umbral de KS es todo aquello cuyo score de menor a 0.0.5, que es el p-value, lo considera como una desviación o como drift. Y así para todas las demás. Es decir, para la columna flag on car, que es auto propio, el score, fíjense que súper alto dio 17.079 cuando el umbral era solamente 0.1. Es decir, todo lo que estaba debajo de 0.1 se consideraba como no drift y de 0.1 en adelante lo considera como drift. Por ende, al dar tan alto, pues indiscutiblemente hay un drift. Fíjense, acá está claramente lo que era antes y lo que es ahora. Y así para todas las demás. Es decir, para cada una de ellas le di una métrica distinta. Es una divergencia de curva Leibler, es otra
métrica que se utiliza para detectar drift o desviaciones, también le dio súper alto. Bueno, y así para todas las demás. Puedo comenzar a revisar y este, puedo yo utilizar, setear para cada columna la métrica que yo considere pertinente. Dejo hasta acá, chicos, 40 minutos de video. La próxima clase del día martes vamos a intentar incorporar. Primero necesito que revisen esto, que traten de entender la importancia que implica o que es tener, poder validar desviaciones métricas a la hora de monitorear y detectar alertas tempranas cuando el modelo comienza a decaer. Le vamos a dar una aplicación nuevamente el próximo martes. Lo que quiero es que se lo lleven, que analicen, que piensen un poco. Y luego vamos a ver el martes cómo incorporamos estos al pipeline de despliegue y de modelos que hicimos en la clase pasada. Bueno, les publico esto en unos minutos y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.